Hermano. Buenos Buenos días. días, hermano. All right. We are looking at the pastoral ministry section of this book. Ok, vamos a ver ahora la sección del ministerio pastoral de este libro. Um, okay. What And page? that's what I'm looking at. Where did we get to? Okay. Um, What page did you have marked? I was confused about how far we got last week. okay. We talked about the priorities, the biblical priorities for a pastor, right? On Estuvimos hablando de las prioridades, 95. estuvimos hablando de las prioridades bíblicas del pastor. Eso fue lo último que estuvimos viendo. ¿Recuerdan? I think we went through those and that we're ready for the practice of pastoral ministry on page are we ready for 104. page 104? Is that where we are? Uh-huh. In the practice of the pastoral ministry. Right. Ok, vamos a la página 104, la práctica del ministerio pastoral. Let me go back and review by just hitting the main thoughts in each of these priorities. Ok. Permítame volver atrás y revisar simplemente tocando los pensamientos principales de cada una de estas prioridades. The first priority is to God. La primera prioridad es Dios. The faithfulness of the pastor's ministry work is in direct proportion to the vitality of his walk with God. Entonces, la fidelidad al ministerio del pastor está directamente proporcional a la vitalidad de su caminar con Dios. Would you rather I read these in Spanish or leave them in or let you translate them? ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Cómo lo prefieren? ¿Leerlo en español o dejarlo así que lo traduzcan? Para mí, leerlo en español. Um, Brother Ricardo said, for me, you can read it in Spanish. Okay. The second priority is la familia. La Segundo, segunda prioridad es la familia. y the Tercera, the y la persona que debe recibir la mayor atención en la familia es su esposa. El pastor que no ministra primero a su familia de manera efectiva no está capacitado para ministrar a otros. Número tres, la iglesia. Y tell me. the key thought. La idea principal.
o pensamiento clave. Yeah. El pensamiento clave. Ujú. Aquí es, Prioridad. Ajá. el pastor no quiere hacer todo el trabajo del ministerio solo, sino que debe capacitar y equipar a otros miembros de la iglesia local para ministrar en la iglesia. Las actividades y el trabajo en la iglesia no deben sustituir su relación personal con Dios. Página 999. Y el pastor debe orar y ministrar la palabra de Dios a su congregación en el poder del Espíritu Santo para poder cubrir sus necesidades espirituales. Ya le hace Hechos capítulo 6, versículo 4. Ujú. Okay. Hechos 6:4. Y the next priority is your work, trabajo Y el secular. siguiente prioridad es su trabajo secular. Yeah. Trabajo secular no debe interferir ni estorbar en el ministerio del pastor. Ujú. Y otras personas y actividades. El pastor debe determinar si va a invertir su tiempo y atención en lo que es simplemente buena, si va a invertirlo en lo que es mayor, en lo que realmente agrada a Cristo. Ujú. Y el pastor que establezca y respete el orden de sus prioridades tendrá un ministerio productivo. Notas las advertencias y para pastor en página 102 y 3. Hay varias advertencias ahí en la página 102 y 103. Un pastor que hace caso omiso a las advertencias de Dios está destinado a fracaso. ¿Ok? Recuerdo Did we talk about all of that last week? Sí, ¿están de acuerdo con esto? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Sí, Okay. sí, So, sí, lo tenemos pendiente. Excelente. Yes, Por we were talking about the way I was thinking about. just a reminder, Solo lo quería decir para recordarlo. okay,
La práctica del ministerio pastoral. Ahora vamos a la práctica del ministerio pastoral, página 104. What is the role of a pastor? ¿Cuál es el trabajo del pastor, de un pastor? Lo miramos como predicador, como maestro, como We can see ministro, like a preacher, como consejero, y como líder. minister, Sí. y Todo. como líder. everyone. He is a superhero. Recuerdo la prioridad número uno del pastor es Dios. relación His de relationship su with God. relación y comunión con Dios. That's right. It's easy to see the work and ministry that you must do and get busy doing the work of a pastor Mhm. and not maintain the relationship the pastor needs to the Lord. Es fácil ver el trabajo y el ministerio que tú haces y que te vuelve un trabajo muy ocupado y te quita la relación que puedes tener con Dios. Muchas ocupaciones en el ministerio. We can see the people as pastors losing their families. Pues hemos podido ver pastores que han perdido a su familia due to the ministry. And as a result, losing their ministry. Y esto, pues, al perder sus familias, también como resultado pierden su ministerio. So he has some guidelines for the pastor to be effective there at the bottom of page 104. Ahora, aquí que hay unas pautas para que el pastor sea eficaz, aquí en el final de la página 104, para que sea efectivo. Pues preparar en los propósitos de Dios, ser consciente de sus responsabilidades bíblicas, estar activamente involucrado en la vida de su iglesia. Estar disponible y ser una persona accesible para las personas de su iglesia. Rendir cuentas a Dios y a los miembros de su congregación de sus actos y de su ministerio. Ministrar verdaderamente en el poder del Espíritu Santo. Esforzarse constantemente o obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Uh-huh. General advice, but good advice. Son consejos generales, pero muy buenos consejos. Okay, the pastor as a preacher. Ahora vamos a ver al pastor como predicador.
We've already talked about this earlier in the book. Ya estuvimos hablando un poquito de eso temprano en el libro, ¿verdad? So just a few thoughts here. Entonces The solo aquí pastor solo hay is unos to be cuantos pensamientos. the pastor is to be a preacher. El pastor debe ser un predicador. Observación. En los tiempos del Nuevo Testamento, la mayor parte de la predicación se realizaba fuera de la iglesia para proclamar el mensaje de salvación con propósitos evangelísticos. Pero in contemporary life, most of our preaching is in the church from the pulpit. Ya en los tiempos contemporáneos, la mayoría de las predicaciones es en la iglesia, en el púlpito de la iglesia. So, all right, that means that our preaching is limited when we do that. Ok. Eso significa que nuestra predicación es limitada. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? In the church, our preaching should cause people to love the Word of God and the God revealed in the Word. Entonces, en la iglesia, nuestra predicación debe ser que la gente ame la palabra de Dios y al Dios revelado en esa palabra. Bendice a las personas a conocer y comprender las verdades y principios de la palabra de Dios para que puedan vivir con su sabiduría en una manera que agrade a Dios. Conduce a las personas a someterse a la autoridad de la palabra de Dios y confiar en ella. Conducir a las personas a obedecer la palabra de Dios como en un estilo de vida. Conducir a las personas a la salvación y la madurez espiritual en Cristo. Madurez, no. Madurez. When you are preaching, cuando estás predicando, no debe promover al predicador. No debe servir como instrumento para promover opiniones personales, filosofías y posiciones o ideologías políticas. That is a good point. Ese es un buen punto. Es punto importante. It's easy to get caught up
in the political climate and talk about those things, and the people are interested in those things. But our task is not to preach a political message, but to preach the message of Christ. Y es fácil dejarse llevar por el clima político y hablar de esos temas. A la gente le interesa esos temas, pero nuestra tarea no es predicar un mensaje político, sino predicar el mensaje de Cristo. Le interesa y le gusta. The people likes that item. See? The politics. I know. It's more important that they get the spiritual message than the political message. Es más importante dar el mensaje espiritual que el mensaje político. I remember when one day I was visiting a church in the States with Trump, when Trump is going to the White House, and the pastor was preaching about the character of Trump. I said, "Oh, I don't like this. I don't like this message." Una vez estaba visitando una iglesia en los estados, allí en un pueblito, y el pastor estaba hablando en el mensaje de las bondades de Trump. Y yo dije, no, eso no es bueno. Okay. Sometas a la autoridad a la palabra de Dios y confía en ella. Is that in English? Don't beat people over the head with the word of God. No, en inglés dice literalmente, no golpees a la gente en la cabeza con la palabra de Dios. Or beat with the Bible. Yeah. O aquel que agarró la Biblia y empezó a golpear con la Biblia en la cabeza. You got a heavy book, don't beat it this way. Imagínate agarrar una Biblia bien pesada y darle en la cabeza, va a doler más. Pero oh, I'm in the wrong. Okay, I'm through. Se debe confrontar a las personas con la verdad en amor y darle la convicción del Espíritu Santo. No debe manipular a las personas con el objeto de que respondan de una manera en particular. No debe usar con fines lucrativos personales. Leave that to the TV preachers. Deja esa costumbre de los predicadores de televisión. Send in your money. Dame tu dinero. No debe emplearse para proclamar algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Es importante. El predicador no debe olvidar que él es simplemente el vocero de Dios, enviado para hablar a las personas acerca
de la palabra de Dios. He is the voice, not the man. Sí. Él es la voz, no la mente o el cerebro. Predicar la palabra de Dios es un privilegio sagrado. Que no se debe tomar de la ligera. La No debe ligera. tomarse a la ligera. Ni en broma. No es cualquier cosa predicar. Ni en broma. Ujú. There are some limitations. Son Hay algunas limitaciones de la limitaciones. predicación. Hay algunas limitaciones acá de la predicación. If you limit preaching to Sunday morning, Y si limitas la predicación solo el domingo en la mañana, your impact will be limited in what you can accomplish in your people's lives. ujú, entonces tu impacto va a ser limitado también en lo que puedes lograr en la vida de las personas. But preaching, that's why your preaching should be expository, exposition of the Word of God, preaching through books of the Bible. Be systematic and regular in going through the truths of God's Word. Ok. Por eso, ya que hay estas limitaciones, la predicación por eso debe ser expositiva, exponiendo la palabra de Dios, predicándola a través de los libros de la Biblia, y debe ser de una manera sistemática y regular, y repasando la verdad de la palabra de Dios. The limits of preaching include time constraints. Los límites de la predicación incluye las constantes del tiempo o las Programado. limitaciones del tiempo. Saying is, the mind can only receive what the seat will endure. Dice que la cosa es que la mente solo puede recibir lo que el asiento o la silla puede soportar. No podemos tenerlos muchas horas ahí sentados. Modern culture has been taught or has been acclimated to receive things through television and radio in sound bites and short segments, not long lectures. Dice que la cultura moderna tiene los pensamientos y se ha aclimatado a recibir contenido por televisión y radio en ciclos de sonido y segmentos cortos, no en largas conferencias. Preaching also limits the involvement and interaction with the people. También tenemos algunas limitaciones. Esto limita la participación y la interacción con los oyentes o con la gente. And it also limits the interactive response of the people. Y también esto limita la respuesta interactiva de las personas. But preaching may be the only exposure many people have to the Word of God. Pero la predicación es la única manera de exponer a mucha gente la palabra de Dios. That's why it's essential that we do the best job we can in sharing that truth and exposing the Word of God.
Ese es el motivo por el cual es esencial que hagamos el mejor trabajo que podemos hacer en compartir la verdad y exponer la palabra de Dios. En página 107 es un gráfica. ¿Es gráfica? Próstico. Una gráfica. Gráfico en la an alliteration of the of predicación. Esto in Spanish is call it acrostic. Acrostic. I was trying to think of that word. Acróstico. See, it's an acrostic for preaching. See, it's in English too. It's the same. It's a little bit same. Esta es un acróstico con la palabra predicación. Sí. But since preaching and predicación are spelled different, these are going to be different in the English and the Spanish. Pues como predicación y preaching, que es la palabra en inglés, son diferentes, entonces las letras son diferentes para él en inglés. But he's tried to make it as good as close as he can. Preach. Pero ellos trataron de hacerlo más fácil, de hacerlo parecido. There's two more in Spanish than there are in English, so you can read those. Tenemos 2 letras más en español que en inglés. Podemos leer esas otras también. Ok, la primera es P de proclamación de la palabra de Dios. La R, revelación de la verdad de Dios para que las personas puedan entender. E, explicación de cómo obedecer la palabra de Dios para vivir sabiamente. D, declaración de los beneficios de obedecer o de las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Letra I, invitación a las personas a responder al mensaje de Dios. C, capacitación de las personas en la autoridad y autenticidad de la palabra de Dios como norma absoluta de vida y conducta. A, abnegación en el amor y el interés para con las personas. C, confesión de la confianza personal en la palabra de Dios. I, información simple y concisa de los propósitos de Dios. O, oración para mantener constantemente bajo el poder del Espíritu Santo. N, narración de las obras, los milagros, el poder y la gloria de Dios. Gracias. You're welcome. El mayor alimento espiritual para las ovejas espirituales es una dieta regular de la palabra de Dios. Recuerdo la palabra de Jesús a Pedro, feed my sheep. Acuérdense de las palabras de Jesús a Pedro, alimenta mis ovejas. Second role we mentioned is the pastor as teacher. El siguiente rol, o el segundo rol es el pastor como maestro. Página 108. Here's an interesting caution. Este es una interesante precaución. Aunque la predicación es quizá la más visible de las funciones del pastor, puede
Sin embargo, que no sea la más importante. Pardon. Okay, so we are to preach, but we are also to teach. Somos predicadores, pero también somos maestros. Now, we'll talk about teaching more in another volume on teaching principles and methods of teaching. Vamos a hablar más de la enseñanza cuando miremos el libro número 8, Principios y Métodos de Enseñanza. Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 o 16. The gifts Ahí están given to men in the church. los The- dones the dados al office- hombre, a la iglesia. These are the office gifts. Preacher is not listed. Pero los dones de la oficina no están no está el listado en la predicación, no está el listado ahí. The prophet is one who proclaims God's word, and that's listed. The evangelist who shares the good news. But the pastor is joined with the teacher, and the position of the gift is pastor teacher. Okay. La profecía es la proclamación de la palabra de Dios. Y esto se menciona a los evangelistas que comparten las buenas nuevas. Pero el pastor está unido al maestro y la posición es de un don. Este don es para el pastor es de maestro también, a la par de ser predicador. So, as a pastor teacher, there's two parts to his purpose. One is to feed the flock of God. Okay. Como pastor y maestro, el pastor tiene dos propósitos, tiene dos partes. Una es alimentar el rebaño de Dios. He lists 4 things that feeding involves. Y enumera las cosas que implica esta alimentación. Esta alimentación incluye la educación, el entrenamiento, la edificación y el estímulo. Uh-huh. Y enseñanza es mayor. It's more than just teaching truth. Teaching doctrine. La edificación es más que solo enseñar la verdad o enseñar doctrina. We need to train people, equipping them to do the ministry of Christ in his church. Necesitamos, es necesario capacitar personas y equiparlas para hacer el ministerio de Cristo en su iglesia. Bringing them to maturity. Ayudarles a madurar. And encouraging them through the scripture to give them confidence and hope in what God's word says.
y animarles a través de la palabra para darles confianza y esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Now, notice, brethren, that I am hitting the highlights out of your textbook and I'm not using the scriptures today. Se han dado, ese aviso más bien es que estoy tocando los puntos más destacados de su libro de texto y no está usando las escrituras hoy, ¿se ha fijado? Since we're only here for part of the day, I'm trying to go through as much material as I can. So when we finish, if you take an opportunity to go back and go through this and read the verses of scripture that go with it, please. Ajá. Como solo he estado leyendo los puntos principales, no hemos estado leyendo los textos y solo va a estar haciendo esa parte hoy. Entonces, está tratando de ir avanzando lo más posible en el material. Así que al terminar el día de hoy o otro día, aprovechen la oportunidad y repasen esto y lean los versículos de las escrituras que van junto con el texto. Por favor, dice el hermano. So the teaching is to feed his flock, but it's also to protect. The shepherd feeds the sheep, but he also cares for them and protects them from the dangers that are out that will harm them. Okay. Y a enseñar y alimentar al rebaño, pero también protegerlo y a proteger a las ovejas, porque el pastor pues las ayuda a las ovejas, pero también las cuida y las protege de los peligros que están afuera y que pueden hacerles daño. Here's a principle. For teaching to have taken place, learning must have taken place. Okay, aquí hay un principio. Para que haya tenido lugar la enseñanza, debe haber tenido lugar el aprendizaje. People ask me sometimes, well, did you teach the brethren in Honduras today? And I'll reply, yo no sé, I don't know. I presented the truth. I don't know how much learning took place today. A veces me preguntan, ¿qué es lo que enseñaste a los hermanos de Honduras hoy? Y yo le respondo, no sé, solo sé que presenté la verdad. Yo no sé qué tanto aprendieron en ese lugar hoy. So your teaching needs to be more than just a pulpit ministry. Pero tu enseñanza necesita ser más que solo el ministerio en el púlpito. It can be in the church in groups, Sunday school, but where you have interaction, where you can confirm that learning is taking place. Entonces, debes de buscar, puede ser en la iglesia, en grupos, escuela dominical, pero debe tener interacción. Puedes confirmar lo que ellos han aprendido y para que el aprendizaje esté tomando pues su lugar. This also is what we call discipleship. A esto también lo llamamos discipulado. In the Great Commission, Jesus said to make disciples of all nations. And part En of la that Gran is teaching Comisión, them. Jesús le dijo a sus discípulos, hagan discípulos a todas las naciones. Y parte de esto, de hacer discípulos, es enseñarles. Teaching them to obey, to observe what I've taught, teaching them to do. And so it's not just knowledge, but it's teaching a lifestyle that is obedient to the Word of God and filled with the Word of God. Y
convencer a los animales a que obedezcan y observen lo que se les ha enseñado. Así que no se trata solo de conocimiento, sino de enseñarles un estilo de vida que sea obediente a la palabra de Dios y lleno de la palabra de Dios también. This is why I find difficulty here. I enjoy sharing with you, but the language barrier makes it difficult to confirm that you're grasping what I'm saying and following up on it. That's why I keep asking you, are you understanding this? Is it getting through to you? Are you benefiting from it? Por eso aquí he encontrado las dificultades. Aunque disfruto compartir con ustedes, pero la barrera del idioma me dificulta confirmar qué es lo que entendiste o si entiendes lo que digo y poder darle seguimiento. Por eso siempre estoy preguntando, ¿me están entendiendo? ¿Me entendieron esto? ¿Me han comprendido lo que les dije? Siempre estoy preguntando eso por ese motivo. Es normal, hermano, siempre es igual. Aunque no era barrera de idioma. It used to be that barrier of the language. We know that. Yeah, we have to work around that. Es por eso estamos trabajando alrededor de eso. Sí, entendemos. We understand that. Cualquier cosa que yo no entendiese, yo preguntaría. If there is something that I don't understand, in my mind, it's better to ask him. Sí, always. Sí, siempre mejor preguntar. Siempre. Okay. El pastor que solamente se conforma con predicar está desobedeciendo la palabra de Dios. Cuando el pastor centra su atención en la enseñanza y cumpla con su responsabilidad de enseñar, ver que Dios producirá mucho fruto. Estamos en la página 110. 110, sí. Al final estamos. Now, I'm preaching to myself as well here today. Ok, miren. Hoy me he estado predicando a mí mismo. Hoy. Preparing a sermon for Sunday morning. Preparando un sermón para el domingo en la mañana. Orando mucho. It commands a lot of my time to prepare and to get ready to preach an effective sermon. Y esto demanda mucho de mi tiempo. Preparar y estar listo para predicarlo. Predicar un mensaje o un sermón efectivo. That's our image. That's our public image that everybody in the church sees us. So we want to do our best there. Entonces, si esta es la imagen que la gente puede ver de tu iglesia, entonces asegúrate que lo hagas de la mejor manera. But we need to be reminded that that may not be our most effective ministry. Entonces tenemos que recordar que esto puede ser o no nuestro ministerio de una manera más efectiva. I think we need to, and I need to learn to put as much attention into individual and group training and discipleship as to the public pulpit ministry. Entonces necesitamos
Necesito aprender a poner tanta atención como en el entrenamiento individual y el grupal y en el discipulado también como en el ministerio público, en el púlpito. And we know this, but it's good to be reminded of it and remind me of it as well as I'm sharing with you. Aunque ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Para mí también es bueno recordarlo y poder compartirlo con ustedes. Ok, número 3. El pastor como ministro. Oh, en página 110 es 110. tarea. Ajá. Yeah, Página 110 hay una tarea. I'll ¿Por let you qué? think about that and write an answer. We may talk about it later. Dice, piense y escriba una respuesta que vamos a poder compartirla después. Also on page 107. También en la página 107 hay otra tarea. These homework questions are questions for you to think through. And so I want you to go back and think through them and write down after you've uh, meditated on these thoughts, not just come up with something quick. Esta tarea son acerca de preguntas, acerca de tus pensamientos. Y quiero que vuelvas atrás y pienses en ello y escribas tu respuesta en base a lo que hemos estado hablando. Y mediten en sus pensamientos y escriba algo rápido, ¿verdad? O escriba algo que de lo cual ha pensado acerca del tema de esa pregunta. When we are talking about the question, answers, when? Later? When? Later? Tal vez próxima semana. Okay. Entonces vamos a tal vez compartirlas la otra semana, las respuestas de esas tareas. Ok, yo las tengo encaminadas. Uh-huh. I was writing something. I have writing something in it. You've already written from your looking ahead, doing your homework ahead of time? No, I was reading Now. the book before, and I was thinking about it and was writing my answers. Okay. But I need to do it in the 110. That left is answers. Yeah, that's an interesting question we need to think about. Son preguntas bien interesantes que son bueno pensar en ellas. Okay. Let's move on to the pastor as minister. Ok, vamos a movernos a la número 3 en la página 110. El pastor como ministro. Un ministro es un siervo. Un siervo en general atiende y sirve a otros, satisface las necesidades de otros
lleva a cabo ciertos servicios específicos en beneficio de otros. Y en observación, en algunas culturas los términos pastora y ministro son sinónimos. En otros, sin embargo, ministro se refiere exclusivamente a una persona que ocupa un puesto, desempeña encargo de servicio al Gobierno. gobierno. Que en Honduras es ministerio ¿Qué simboliza para oficial Honduras el ministerio? Y en gobierno oficial o pastor ministro. in our case, usually the people use the word ministry for the government. Okay. En el caso de nosotros, usualmente las personas usan la palabra ministro para referirse al gobierno. ¿Qué piensan, hermanos? What do you think, brothers? Sí, pero siempre hay una pequeña, Always there is a little no es igual, porque hay ministros de little cultura, bit ministros de difference. finanzas, It's not the pero same. cuando hablamos de lo pastoral, se entiende que hay ministro pastoral, pues el pastor. When we call the name of pastor, it's understood that you are calling for minister or servant. En inglés es más difícil. Sí, para pastor es un libro no asociación con with the sheep, con sheep, Oveja. oveja, yeah. En inglés es más difícil relacionarlo con la palabra pastor con la palabra oveja. ¿Por qué? Why, brother? En español, pastor es pastor. En inglés, pastor es shepherd. Ajá. Y shepherd es con ovejas, the sheep, Ovejas. ovejas. Y En español pastor, es fácil porque pastor es pastor. No hay otra palabra, pero en inglés sí hay una diferencia, porque en inglés se usa pastor. Pastor es la palabra que se refiere a pastor. Y existe también la palabra shepherd, que es pastor de ovejas. Entonces es más diferente en inglés por eso. en inglés, pastor es pastor, the word pastor is associated with the church, with Christianity. Mientras que Not la palabra en with the sheep. inglés que se usa en la iglesia es pastor. Y esta palabra está asociada con la iglesia, con los cristianos. Y o sea, está asociado junto con la iglesia, pero también con las ovejas. Mientras que en inglés sí existe una palabra para referirse al pastor de ovejas, literalmente, que es shepherd, que es una palabra literalmente. Pero en español, pastor es pastor y puede usarse para ambas. Sí, claro. Entonces, por eso él está haciendo la diferencia. Understand it. So when you say pastor, you understand a servant, a shepherd, one who's serving others. When we say pastor, it's more of a position, not so much the idea of a servant. I can see that. Cuando dices pastor, pues ya en español se entiende que es un pastor de ovejas o de una iglesia, pero cuando lo dices en inglés, se dice más como una posición, no como una idea de siervo, necesariamente. Y yo lo he visto también en Estados Unidos, la palabra pastor es muy diferente a lo que nosotros lo relacionamos aquí, es un poco diferente.
But the people gives more respect to the word pastor in English than Spanish. Ya ves. I can see the difference in the States when I visited some churches there. Yeah. Pude ver la diferencia cuando visité algunas iglesias ahí. In English, when you say pastor, you're not thinking of someone walking in the sheep and getting sheep dung on their feet and shoes. En inglés, But cuando in tú dices pastor, Spanish, estás that may be pensando de part of the alguien concept. que está caminando con las ovejas y dándole, pues junto a los pies de ellos. Pero en español, but in Spanish, But in Spanish, you think the pastor is a shepherd, is one who's with the sheep and doing the farm work, feeding, caring for, stepping in stuff. estás pensando del pastor is, como, piensa del pastor como un pastor de ovejas, alguien que está con las ovejas, en el trabajo de ahí de la hacienda, escuchándoles, caminando, dándoles cosas con ellos. In the Spanish, maybe the more biblical view Tal of the vez en pastor. español tienen una visión más bíblica del pastor. Because when when the New Testament was written, they called it poimen. Poimen is a pastor or shepherd, and so the poimen is like the would be the concept that in Spanish, oh, is a shepherd, the one who's with the sheep. But in the English, it's been separated where it's a different. It's with the pastor. Ujú, ujú, ujú. En Not español the es one. más fácil entenderlo porque no hay no hay dos palabras para referirse a pastor, mientras que en inglés sí hay una palabra para referirse a pastor como un puesto, como un título, y pastor que para referirse a un pastor de ovejas. Entonces, por eso hay una gran diferencia y en español desde el punto de vista del hermano es más bíblico porque no solo incluye un puesto, sino es alguien que está realmente sirviendo a las ovejas y trabajando con ellas. In Juan capítulo 10, En Juan capítulo 10, Jesus talked about the good shepherd. Jesús nos está hablando acerca del buen pastor. And this is one of the best portraits of a pastor. And gives the ideas of what the pastor should do. Esta es una de las mejores miradas o retratos de un pastor. Que nos da la idea de lo que un pastor debería ser. O debería hacer, perdón. 10 verse. Capítulo 10, versículo 1 a 18. Del 1 al 18. A 25 a 30. Dice 10, 14. Yo soy el buen pastor. Sí. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él dice que ahí nos da una descripción de lo que el pastor debería, qué es lo que hace un pastor en ese capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Nos da la descripción del trabajo de un pastor. En su libro, página 111, es las ideas básicas que sobresalen en este pasaje incluyen armar por ovejas. Amor por las ovejas. Amor por las ovejas. Protección, guía y dirección, provisión, presencia, relación personal, conocimiento íntimo,
sentido de seguridad, sentido de propiedad, sacrificio por parte del pastor, unidad y cooperación entre el pastor y las ovejas. Cuando un pastor guía y sus ovejas con amor y sensibilidad, estas los siguen con agrado. So that's the work of a pastor. Este es el He trabajo knows del his pastor. sheep, Él conoce and the sus sheep, ovejas. he knows his sheep, and the sheep know him. Entonces él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. So for a pastor to effectively minister, he needs to know his people personally. Ujú. Para ser un pastor que ministra eficazmente, el pastor necesita conocer personalmente a su gente. Needs to know them, lead them, Él necesita conocerles y liderarles o guiarles. lead them. They must know and trust him to follow him. Y guiarles debe ser conocerles y que confíen en él para seguirle. And he needs to meet the real needs, not just the felt needs, but the real needs of the people. Ajá. Y él debe alimentar, él debe proveer las necesidades, pero conocer las necesidades reales, no solamente alimentarles, sino ver las necesidades reales de la gente. Y considerar su posición como un privilegio que Dios la concedió. No esconderse detrás del pupito en domingo. Invertir tiempo en las personas para fomentar una buena relación fuera del púlpito y no solamente los domingos. So that means you're going to minister personally to the cares of the people in your church, to equip them and train them in their individual ministry needs. Esto significa que el ministro personalmente capacita, sigue a su iglesia, las capacita en las necesidades y ministerios personales. En sus necesidades individuales, perdón. The next paragraph, I don't really like it as much. The pastor's job is to be involved and minister to people. He does need to look for those who will be elders and deacons and take leadership roles.
but he needs to teach and train all people because everybody has a ministry in the church. Ujú. El siguiente párrafo dice que no le gusta mucho, pero el trabajo del pastor es involucrarse y ministrar a la gente. Es necesario buscar a quienes serán ancianos y diáconos y que asumirán roles de liderazgo, pero necesita tratar y capacitar a todos porque cada uno es un ministerio en la iglesia. O sea, nuestro ministerio no solo está para ciertas personas, está para todos. I like this statement. Me gusta este enunciado. Todos los miembros de la iglesia deben considerarse a sí mismos como ministros, servidores de Dios, con diferentes roles funcionales que cumplir. Punta. Put a period there. No, I do not like como clérigos y como laicos. No estarlos viendo solo como clérigos y laicos, sino que cada miembro like debe those. ser como funcional. All members are to be ministers. I don't like those titles, clergy and laity. Dice que debe ser el ministerio para todos los miembros, porque ese es el ministerio, dice. No me gustan los títulos ni de clérigo y laico. The pastor is to shepherd. He's a shepherd, but he's also one of the sheep. El pastor es el pastor es el pastor de ovejas, pero también es una de las ovejas. That's difficult when they translate because you Translation. The say pastor is the pastor, shepherd. yeah. pastor of sheep. His respect from the sheep comes from his integrity and his leadership, not from his position or his title. Ajá. Entonces el respeto de la oveja proviene de la integridad del pastor y su liderazgo, no de su posición ni de su título. These terms divide clergy laity. They come from the hierarchical form of church government that divides those who serve in the church and other people. But in the New Testament, everybody serves. It's all the ministry together. Uh-huh. Entonces, estos términos dividen, más bien, vienen de esa forma jerárquica del gobierno de la iglesia, que divide a los que sirven en la iglesia y a otras personas. Pero en el Nuevo Testamento no vemos eso, vemos que todos sirven y es un ministerio unido, hecho por todos. But brother, this is the top that what the Bible say, but in the fact or in the act in the practice for the people used to be just the 10% of the church that be compromised, are that have a compromise to the ministry. You know that 20% of the members do 80% of the work. Como dicen las estadísticas de crecimiento, dicen que solo que el 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo. That's why it's important that we do more than just preaching, but that we teach and disciple so others can do work of ministry and find the fulfillment of serving the Lord. Entonces, por eso es importante que hagamos más que solo predicar, sino que enseñemos y discipulamos a otros
porque para hacer el trabajo del ministerio y encuentren la plenitud de servir al Señor. Todos estamos juntos en este ministerio. Ujú. We are all in this ministry together. Estamos juntos en este ministerio. And so It's a big challenge. we need to see ourselves as a pastor as one who equips for ministry more than just doing ministry. Como mejor necesitamos vernos a nosotros como un pastor que equipa y que hace el ministerio más que hacer el ministerio, es alguien que equipa a otros para hacer el trabajo del ministerio. Now, the pastor's to serve, but he's to train and teach others to serve. Aunque el pastor sirve, pero también entrena a otros o enseña a otros para servir. In Filipenses capítulo 4, versículo 9. Paulo dice, lo que aprendisteis y recibisteis o oísteis. Am I saying that right? Oísteis. It's a little bit hard to say it. It's Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. So he say, do what you see me doing. He was training and taught them to follow his example and to minister, not just to say, let me tell you what you need to know. Él está, lo que él dice es lo que me vieron hacer, les estaba entrenando y les enseñaba a seguir mi ejemplo y a ministrar. No solo les dijo, déjenme decirles lo que necesitan saber, sino que les enseñó a hacer el trabajo. And the good way to train others is for example, for your own example. Sí. La mejor Third, manera de enseñar a otros es por nuestro propio ejemplo. En página 112, tarea. Hay una tarea ahí en la página 112. ¿Qué es la diferencia del predicador y pastor? Did I say that? What's the difference? Look at this. The preacher's concept of pastoring is what they say, but here's what I'm wanting to write. What's the difference between a preacher and a pastor? Entonces, según eso, ¿cuál es la diferencia que hay entre un predicador y un pastor? Según lo que el pastor debe de entrenar. The pastor is a trainer. Y capacitar. And equip a los miembros de la iglesia. To the members of the church. Para que a su vez to them can esto pueda llevar a cabo la obra del ministerio. Doing the job of the ministry. Y a otras personas bajo su cuidado
y su Sí. supervisión. in to other people our own care and supervision. Y un predicador, Este es el pastor. preacher, the only goal is preach and the pulpit on the pulpit. You're limited in what you can do from the pulpit. Ajá. Y ya sabemos que es limitado lo que se puede hacer desde el púlpito. Mientras que el pastor no solo se limita al púlpito, debe invertir su vida más para moldear vidas, invertir su tiempo en la gente, Preparar y capacitar. y preparing the people and equip them. Y para que esto enseñe a otros. To them can teaching others. Okay. Let's take a break. Okay, vamos a tomar un descanso. 10 minutes. ¿Cuánto tiempo? 10 minutes, 10:15. Okay, ahorita Sufficient. It's 10:07. Yeah. Make it, let's go ahead and go to 20 after. okay, a las 10:20. 10:20. Okay. Break Okay. time. Bye.